Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Desde Honduras hasta Chile, la protesta en América Latina ha tenido lugar en algunos casos de manera sorpresiva en algunos países de la región. En dichas manifestaciones se están conjugando diferentes factores: la indignación, el rechazo, promesas incumplidas, un descontento, sin importar la orilla ideológica en la que uno pueda estar. Colombia es el último país en unirse a esta serie de manifestaciones masivas recientes. Las ciudades de este país suramericano fueron escenario de multitudinarias marchas, principalmente en Bogotá, y varias concentraciones también en otras poblaciones de parte de los ciudadanos. Marchas que no escaparon a algunos hechos de violencia de importancia. Vamos a analizar este tema y para eso está con nosotros en el estudio, aquí acompañándonos en el estudio de France 24, Natasha Rojas. Ella es decana de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás en la ciudad de Bogotá. También se encuentra con nosotros en el estudio Juan David Cárdenas. Él es investigador del Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana, también ubicada en la ciudad de Bogotá. También es politólogo y magíster en estudios políticos. Y vía Skype se conectan a esta conversación, vía conexión remota. Están con nosotros Jorge Richter, él es politólogo y catedrático de marketing político de la Universidad Católica Boliviana. Nos acompaña desde la ciudad de La Paz. También está con nosotros Lucía Damert, ella es académica de la Universidad de Santiago en Chile. Nos acompaña también vía Skype. A todos les doy la bienvenida. Ustedes también pueden ser parte de esta conversación a través de las redes sociales. Les recuerdo nuestra cuenta en Twitter, la pueden encontrar como @France24_ES. Pueden utilizar la etiqueta numeral El Debate F24 y también pueden seguirnos a través de Facebook, Instagram o a mi cuenta personal @Santilogo. Pues vamos a comenzar, ya tenemos los invitados, tenemos el tema. Vamos a comenzar entonces acá en el estudio. Le pregunto a Natasha, hagamos un balance general, una mirada general de estas situaciones, estas series de manifestaciones que se están presentando en la región de América Latina. ¿Cuáles son sus impresiones al respecto? Bueno, creo que al inicio de las manifestaciones, digamos, sacando a Venezuela de este contexto que digamos tiene como otros antecedentes y otras variables, al principio parecía como una similitud a los años 90, a los años 80, donde habían como diferentes manifestaciones en contra de algunas políticas, sobre todo reformas económicas en cada uno de los estados latinoamericanos. Pero creo que hoy, y producto también de la posibilidad que tenemos de conectarnos, creo que hay algunas peticiones que resultan generales para la región, pero que también empiezan como una ola o a llevar en cadena cada una de las solicitudes, como las diferentes solicitudes que se dan en los estados. Entonces creo que estamos viviendo entre una nueva forma de participación política que va a depender de la forma también como lo reciban y lo medien los gobiernos. Juan David, por este lado, su panorama general. Bueno, yo parto de considerar que si bien podemos encontrar ciertos puntos en común, creo que cada caso tiene sus particularidades y tiene sus variables que creo que en un espacio más amplio podríamos profundizar. Sin embargo, creo que hay unos aspectos que son relativamente comunes a todos los casos que estamos tocando. El primero que yo identifico es una movilización, yo podría llamarla multiclase. Encontramos muchas clases sociales y muchos sectores de diversa naturaleza que están saliendo a las calles, también con una serie de agendas que son muy diversas en términos de sus demandas y sus reivindicaciones. Si bien en el fondo lo que muchos analistas están considerando es un agotamiento del modelo democrático electoral, estamos quizás en una región donde las elecciones dejaron de ser una herramienta de legitimidad y de respaldo al gobierno. Vemos gobernantes que ganan elecciones y a los 2 meses ya tienen crisis de gobernabilidad muy fuerte. Y también estamos viendo una crisis de las instituciones representativas, porque de alguna manera esto es un reclamo también a los parlamentos, a los congresos y a todos estos políticos que no han logrado interpretar esta nueva agenda y esta nueva movilización ciudadana que, insisto, tiene una naturaleza distinta y que en países como Chile, donde muchos dábamos casi que por sentado el debate, al menos de lo material, estamos viendo que la mayoría de los chilenos consideran que su sociedad es tremendamente desigual. Imagínense lo que pueden estar pensando habitantes del resto de la región, donde tenemos índices aún más preocupantes. Entonces, creo que en el fondo lo que estamos viendo precisamente es, por un lado, unos gobiernos que no tienen las herramientas, no tienen la capacidad, pero parecieran no tener tampoco la voluntad de querer enfrentar los problemas de la manera en que la ciencia política lo requiere, es a través de la comunicación y la búsqueda
del consenso, y eso es lo que estamos viendo en distintos países, y hoy lo vimos también en Colombia, y es que todo termina detonando siempre en el enfrentamiento violento. Ya vamos a analizar el tema de Colombia en detalle, lo que sucedió hoy en la jornada en Bogotá y en Cali. En esta última ciudad tuvieron que decretar el toque de queda a partir de las 7 de la noche hora local. Voy hasta La Paz, en Bolivia, ya Jorge Richter, su panorama visto desde Bolivia, país que en este momento está tratando de salir adelante después de esta crisis política que llevó a la renuncia del presidente Evo Morales, a su exilio en México y a volver a abrir esas profundas divisiones sociales que ha marcado la historia boliviana a lo largo de los años. Santiago, buenas noches y también un cordial saludo a todos los colegas que nos acompañan. Yo encuentro fundamentalmente dos elementos que justifican y que pueden explicar lo que son las movilizaciones. En primer lugar, preguntarse qué es lo que moviliza dentro de una sociedad, y aquí tenemos demandas insatisfechas, aisladas muchas veces. En los últimos meses se ha producido un aumento enorme de protestas en el mundo. El descontento popular por el elevado incremento del costo de vida, la economía estancada, instituciones débiles e indicadores de corrupción ha motivado a miles de ciudadanos a tomar las calles y manifestarse contra los gobiernos y la élite política. Solo en octubre, Amnistía Internacional ha documentado manifestaciones en Bolivia, Líbano, Chile, España, Irak, Hong Kong, Ecuador, India y Egipto. La forma en que los gobiernos en general han decidido responder a estas protestas ha sido con una dureza tal que en muchos casos ha incurrido en violaciones graves de los derechos humanos. En algunos lugares, como Hong Kong, las protestas se están prolongando mucho tiempo a pesar de la enérgica actuación de la policía, mientras que en otros países las manifestaciones fueron reprimidas rápidamente mediante tácticas como las detenciones masivas. ¿A qué se deben estas protestas? Las acusaciones de corrupción en el gobierno han contribuido a desencadenar oleadas masivas de protestas en Egipto y Líbano. A finales de septiembre, miles de personas se manifestaron en todo Egipto. Las protestas fueron desencadenadas por una serie de videos que se hicieron virales en los que se denunciaba la enorme corrupción imperante de las Fuerzas Armadas egipcias. También se denunció que el presidente, su esposa y altos cargos del gobierno se apropiaron de 13 millones de dólares que se habían facturado a la administración durante la construcción de un hotel de lujo para una compañía castrense. En Líbano, las manifestaciones se desataron tras el anuncio del Ejecutivo de introducir un impuesto a las llamadas telefónicas hechas a través de WhatsApp y otras aplicaciones similares. La tasa formaba parte de una serie de medidas tomadas por el primer ministro Saad al-Hariri para enfrentar la grave crisis económica que atraviesa el país. Después de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, el gobierno retiró la propuesta del polémico impuesto, pero las movilizaciones no cesaron. En Chile, los estudiantes iniciaron las manifestaciones después de que el gobierno anunciara el alza de los precios del transporte en Santiago. La preocupación de la ciudadanía se debía al hecho de que Chile tiene uno de los peores índices de desigualdad de ingresos del mundo. Ello desencadenó una ola de protestas que sumió al país en la mayor crisis política y social desde su retorno a la democracia en 1990. La situación se agravó cuando la violencia tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con la quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El gobierno, entonces, decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares, quienes, además, ordenaron toque de queda en la ciudad. En Ecuador, la decisión del gobierno del presidente Lenín Moreno de poner fin a los subsidios a los combustibles desencadenó protestas multitudinarias por un polémico paquete de medidas de austeridad que las autoridades se vieron obligadas a cancelar de inmediato. Como respuesta, Moreno anunció el traslado de la sede del gobierno de Quito a Guayaquil. También decretó un toque de queda restringiendo la circulación en las zonas aledañas a instituciones estratégicas como la sede de la Presidencia, la Asamblea Nacional o la Contraloría.
cada vez son más las personas que toman las calles para expresar su preocupación por el poco compromiso de los gobiernos ante la problemática del cambio climático. Uno de los momentos destacados fue en septiembre, cuando más de 7,5 millones de personas participaron en una semana de huelgas por el clima en 185 países. Las protestas fueron organizadas por Viernes por el Futuro, un movimiento juvenil iniciado por la activista sueca Greta Thunberg, que empezó a hacer una huelga frente al parlamento de su país hace apenas un año. En octubre hubieron movilizaciones y manifestaciones masivas en Barcelona y el resto de Cataluña, tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo contra 12 dirigentes y activistas políticos catalanes. En la India, las protestas se dieron después de la decisión unilateral del gobierno indio de revocar un artículo de la Constitución que garantizaba una autonomía especial a Jammu y Cachemira y dividir el estado en 2 territorios distintos de la Unión. Todas estas manifestaciones y cambios se hicieron en medio de un apagón de las comunicaciones, toques de queda y restricciones a la circulación y detenciones masivas de dirigentes y activistas políticos en la región. Por último, Hong Kong es escenario de lo que posiblemente es una de las mayores y más prolongadas protestas ligadas a las libertades políticas de este año. Las protestas empezaron en abril del 2019, después de que el gobierno de Hong Kong presentara un proyecto de ley que habría permitido las extradiciones a China continental, aunque el gobierno retiró finalmente su plan de introducir el proyecto de ley. Las protestas se han convertido en un llamamiento mucho más general al cambio, que incluye la petición de una revisión exhaustiva de la respuesta policial y reformas políticas que permiten que sea la propia ciudadanía la que elija a los y las dirigentes de Hong Kong. Un informe pronostica que en 2021, 2/3 de los países del mundo se verán afectados por las medidas de austeridad, es decir, casi 6,000 millones de personas. Se calcula que el coste humano de estas medidas incluirá la pérdida de empleo de millones de personas, que tendrán pocas posibilidades de encontrar un trabajo alternativo.
Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les pueda bendecir en esta hora. Vamos a tener una corta meditación y vamos a iniciar con una corta oración para que el Espíritu Santo pueda venir a nuestras vidas y que nos pueda guiar hacia toda la verdad. Señor Dios y Padre nuestro, estamos acudiendo, Señor, a usted porque necesitamos que usted nos guíe hacia toda la verdad. Que envíe ese agente transformador, que envíe a la tercera persona de la deidad, del Espíritu Santo, para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que nos guíe hacia toda la verdad. Si de algo tenemos necesidad, Señor, es de su Espíritu, porque somos pobres en espíritu, Señor. Usted dijo que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh Padre bendito, ayúdenos, Señor, a ser mansos y humildes, Señor, así como usted lo fue, y que su Espíritu pueda hablar a nuestros corazones en esta hora, porque se lo hemos pedido todo en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, en esta noche vamos a meditar en la palabra de Dios en el capítulo 59 del libro de Isaías. El capítulo 59, verso 14 y verso 15 dice: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Queridos hermanos, los profetas mayores, o sea, los profetas del Antiguo Testamento, hay profetas mayores y profetas menores, pero son profetas todos. En el libro Mensajes Selectos, tomo 3, voy a leer un escrito en la página 386 que dice de la siguiente manera: página 386. Dice: los profetas bíblicos escribieron para nuestro tiempo. Nunca estamos ausentes de la mente de Dios. O sea, Dios siempre piensa en nosotros. Dios es nuestro gozo y nuestra salvación. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios capítulo 10, verso 11. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12. El Señor nos está diciendo que los profetas no escribieron tanto para el tiempo de ellos, sino para los tiempos de nosotros, y que las profecías escritas por los profetas son válidas para nosotros. Leo nuevamente el verso 14 y el verso 15. Dice: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Este pasaje, queridos hermanos, tiene que ver con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que también está contemplada en Apocalipsis 11. Este pasaje describe también una situación que se estaba dando en los tiempos de Isaías, pero también describe la situación o describe
cómo estuvo el mundo en la Revolución Francesa, cómo se desarrollaron esos acontecimientos y lo que va a hacer en los últimos días, porque esa historia se va a volver a repetir. Dice aquí que el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Nosotros sabemos qué es la verdad. Nosotros tenemos 5 verdades en la palabra de Dios. Dice que el Espíritu Santo es la verdad, el Espíritu de verdad. Dios es un Dios de verdad porque no miente. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Tu ley es la verdad. Los mandamientos de Dios son la verdad. Y Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así es que aquí dice que la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. ¿Qué es la equidad? La equidad consiste, queridos hermanos, en no favorecer a alguien perjudicando a otra persona. O sea, todos somos iguales, somos hijos de Dios, seres humanos, hemos sido hechos iguales y por lo tanto merecemos ser tratados con dignidad porque somos seres humanos. Y esta condición que existió en Francia durante la Revolución Francesa, ustedes pueden leer El conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos se encuentra toda la historia que sucedió en la Revolución Francesa. Y esta será la condición del mundo entero en los últimos días. El mundo se está agitando y se está agitando rápidamente, queridos hermanos. La gente está descontenta. La gente está haciendo reclamar sus derechos y realmente se está preparando una gran revolución, queridos hermanos. Leo Maranata, página 144. Al mismo tiempo, la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, o sea, trata de hacer desaparecer la verdad, porque la ley es la verdad, no solo divina, sino humana. La centralización de la riqueza y el poder, o sea, el poder y la riqueza están centralizados en unas pocas personas. Las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensa de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos. O sea, los pobres, las clases más pobres se están organizando para reclamar sus intereses y sus derechos. El espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. O sea, estamos esperando ese gran acontecimiento, queridos hermanos. No lo esperamos porque lo deseamos, sino porque está escrito en la palabra de Dios y el Señor dice que es necesario que todo esto acontezca. Aquellos que se mantuvieron firmes, queridos hermanos, en la época de la Revolución Francesa, aquellos que se mantuvieron firmes en la verdad, fueron perseguidos, fueron torturados, fueron matados. Y esta fue la condición de Francia durante la Revolución Francesa. La verdad tropezó en la calle
Y esta será la misma condición del mundo entero en estos últimos días. Acabo de repetir eso y lo vuelvo a decir porque en la repetición está el aprendizaje. ¿Y cuál es esa verdad en estos últimos días que todo el mundo se volverá contra ella o se está volviendo contra ella? La verdad, queridos hermanos, es el mensaje de los 3 ángeles contemplado en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, del verso 6 al 12. Esta es la verdad para los últimos días y el mundo entero se está volviendo contra ella. Este mensaje de los 3 ángeles va de la mano con el mensaje del 4º ángel. Y esta verdad, fíjese, le voy a decir, querido hermano, va a encontrar mucha oposición. O sea, el mundo entero va a estar opuesto a esta verdad. Todos se volverán en contra de la verdad. Pero los hijos de Dios estarán firmes como una roca para predicar este gran evangelio del reino. Vamos a leer el mensaje de Apocalipsis 14 y después vamos a leer una cita bien importante que yo quisiera que ustedes analizaran y meditaran en esa cita. Vamos a leer Apocalipsis 14. Dice ahí, ¿por qué lo vamos a leer? Porque hay otros versículos que vamos a tocar que nos van a llevar a Apocalipsis 14 también. Dice, y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, pueblo, lengua y nación, diciendo a grande voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel. El primer ángel nos manda a adorar al Creador, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del segundo ángel dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. El segundo ángel nos llama a salir de Babilonia. Llama a su pueblo a salir de Babilonia. Babilonia significa confusión. Cada iglesia que está confundida entre cuál es la verdad. Muchos dicen tener la verdad, pero realmente, queridos hermanos, solamente el pueblo de Dios tiene la verdad. Y a él se le ha confiado este mensaje para darlo a los habitantes de la tierra. Y el tercer ángel, pues es una advertencia que nos hace Dios de no adorar a la bestia y a su imagen, porque si nosotros adoramos a la bestia y a su imagen, entonces dice que beberemos del vino de la ira de Dios sin mezcla de misericordia, o sea, no va a haber misericordia. Así es que, queridos hermanos, esta es la verdad por la cual la gente se está volviendo en contra de ella en estos días, el mensaje de los 3 ángeles. Y el mundo entero se está volviendo contra esta verdad. Voy a leer Testimonios para la Iglesia, página 210 y 211. Oiga lo que dice. El sábado es la señal de una relación que existe entre Dios y su pueblo, de que son sus súbditos obedientes que guardan su ley.
La observancia del sábado es el medio ordenado por Dios para conservar el conocimiento de sí mismo y de distinguir entre sus sujetos leales y los transgresores de su ley. Esta es fe, una vez dada a los santos que están ante el mundo con fuerza mortal, manteniendo firmemente esta fe. Tendremos oposición al mensaje del tercer ángel. Satanás empleará todo artificio posible para invalidar la fe una vez dada a los santos, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro capítulo 2, versos 2 y 3. Pero, dice el Señor, y esta es la promesa, miren qué promesa tan maravillosa, y allí es donde nosotros nos debemos de aferrar a esas promesas. Pero a pesar de la oposición de la gran mayoría que se va a oponer a esta verdad, pero a pesar de la oposición, todos han de escuchar las palabras de verdad. O sea, todos van a escuchar las palabras de verdad. La ley es el fundamento de toda reforma duradera. Debemos presentarla ante el mundo de una manera clara e inequívoca la necesidad de obedecer esta ley. La obediencia de la ley de Dios es el mayor incentivo, oiga bien esto, es el mayor incentivo para la industria, para la economía, para la veracidad y el trato justo entre hombre y hombre, o sea, entre nosotros mismos, o sea, entre los prójimos. Dice que si nosotros obedeciéramos la ley, la industria crecería, la economía crecería, no habría engaños, no habría hurtos, todos fuéramos tratados con equidad y la veracidad sería nuestra forma de tratarnos unos con otros. La ley de Dios también debe ser el medio de educación en la familia. He leído Testimonios para la Iglesia, página 210 y 211. Ahora bien, ¿quiénes van a llevar el mensaje de Apocalipsis 14 a los habitantes de la tierra? ¿Quiénes lo van a llevar? Lo van a llevar los siervos de Dios. Lo van a llevar aquellos escogidos que Dios escoja. Él mismo se los hará saber. Este mensaje, como hemos dicho, tendrá mucha oposición. Así como Faraón, ¿se recuerdan de Faraón cuando Dios le dio el mensaje a Moisés y le dijo, ve a Faraón, preséntate ante Faraón y diles que deje ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto? Y Faraón, queridos hermanos, dijo, ¿y quién es Dios para que yo le escuche? O sea, ¿quién es Él? Así dicen, oiga lo que le voy a decir, así dicen todos aquellos que están en oposición a Dios y que están en oposición a esta gran verdad. Estos hombres y mujeres que dicen ser cristianos y que aman a Dios, pero que viven en total rebelión contra la ley de Dios, queridos hermanos, no han escuchado la voz de Dios. Han escuchado la voz de sus líderes que les dicen, este es el camino. Pero Proverbios 12:14 dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es de muerte. Entonces estos líderes espirituales, los cuales no abrazan la verdad, están siendo líderes ciegos, así como dice la palabra, guías ciegos guiando a otros ciegos. En el Salmo 14 dice lo siguiente, dice,
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así como dijo Faraón, ¿y quién es Dios para que yo escuche su voz? Así el Salmo 14 nos dice, el salmista dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, cuando el necio dice en su corazón no hay Dios, no escucha la voz de Dios, sino que escucha otras voces. Pero en esta carrera, queridos hermanos, la única voz que debemos de escuchar, y Cristo, esto es bíblico, Cristo lo dijo, mis ovejas escuchan mi voz. O sea, la voz que está escuchando la oveja no es la voz de los líderes espirituales, sino la voz de Jesús, la voz de Dios, porque Él es nuestro capitán, Él es nuestro guía, Él es el que nos va a guiar hacia sendas de justicia por amor de su nombre, queridos hermanos. Y todos estos líderes espirituales que no abrazan la verdad están luchando contra Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, queridos hermanos, capítulo 3, verso 5. Leamos lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Dice, habla que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrán hombres y describe todas las cualidades que tienen los hombres que van a ver en los postreros días. Y dice el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, a estos evita. Porque estos, dice el verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, o sea, las mujeres, siempre están aprendiendo, o sea, las mujeres, en este contexto, queridos hermanos, simboliza la iglesia, las iglesias. Dice aquí, y también simboliza a mi persona, porque yo soy la iglesia, yo soy la iglesia, o sea, no es que yo sea un edificio físico, sino que yo soy la iglesia porque digo que Cristo mora en mí. Y dice aquí, dice, estas siempre, o sea, estas mujeres siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea que están aprendiendo. Todos los líderes espirituales aprenden cada día, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque han rechazado la influencia maravillosa del Espíritu Santo, que quiere impregnarles la verdad para que ellos abracen esta verdad. Porque el Señor dijo, os dejo el Consolador, Él los guiará hacia toda verdad. Así es que vamos a volver a Isaías, queridos hermanos, Isaías 59. En Isaías 59, pues nos habla de que la verdad tropezó en la plaza, ¿verdad? Dice, el derecho se retiró y la justicia, que es Cristo, se puso lejos. Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. Fíjense bien, la verdad fue detenida. Vamos a ir, queridos hermanos, al libro de Daniel 8, verso 12. En Daniel 8, verso 12, nos dice lo siguiente. Dice, y a causa de la prevaricación le fue entregada el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿De qué viene hablando esto?
¿Quién echó por tierra la verdad? Roma papal. Roma papal echó por tierra la verdad, queridos hermanos. Ese cuerno pequeño, ¿por qué la echó por tierra? La sepultó, la escondió, no la dio a conocer al pueblo, no la dio a conocer al mundo, queridos hermanos. Entonces esta bestia, querido hermano, pues echó por tierra la verdad. Pero yo los quiero llevar, queridos hermanos, al libro de Romanos. En Romanos, capítulo 1, verso 18. Romanos, capítulo 1, verso 18. Pero permítame, hermano, estaba en otro libro. Isaías 49. Isaías 59. Ok. Romanos capítulo 1, verso 18. En Romanos capítulo 1, verso 18. Yo quiero que analicemos Romanos. Romanos, queridos hermanos, nos lleva a Apocalipsis 14. Dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios, fíjense bien, la ira de Dios significa las plagas. O sea, representan las plagas de Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice. De Dios se revela desde el cielo, dice. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Ahí nos está mandando a la creación. Y dice que les ha sido manifestado todas estas cosas. Y dice claramente visible desde la creación del mundo. O sea, el Señor está diciendo, vayan a la creación del mundo. Vean que yo soy el creador, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero esto como estas mujercillas dice que son llevadas y que constantemente están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad porque rechazan la influencia maravillosa del Espíritu Santo. Y entonces dice aquí, sigo leyendo y dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, o sea, ellos no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, porque dicen que conocen a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, o sea, ellos tienen sus propios razonamientos y su necio corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios, queridos hermanos. Y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, hay tinieblas, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que hizo Eva. Cambió la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Y Satanás le dijo, no moriréis. Eso aceptó como verdad. Y entonces, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Queridos hermanos, este pasaje de Romanos 1 nos lleva al Creador. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquellos, queridos hermanos, que se atrevan a predicar la verdad, solo la Escritura y nada más que la Escritura, escrito está, se les llama fundamentalistas. ¿Usted sabe qué significa ser fundamentalista? Creer en la verdad absoluta tal y como lo presenta la palabra de Dios. El Papa de Roma dijo hace pocos días que las religiones fundamentalistas son una plaga. O sea, él considera que todas las enseñanzas de la Biblia son variantes, son cambiantes. Y de acuerdo al Papa, él dice que los fundamentalistas, fíjese bien, son todos aquellos que están interponiéndose entre el movimiento ecuménico. Y querido, pues esto es lo que viene. Es más, los científicos ahora, con todo lo que está pasando, los científicos dicen que el hecho de las religiones, de ser religiones fundamentalistas, puede ser una enfermedad mental y que puede ser curada. ¿Cómo ellos van a tratar de curar el fundamentalismo? Así como curaron el fundamentalismo en los tiempos de los valdenses. A los valdenses los perseguían a matar. Ellos tenían que esconderse en las cavernas, queridos hermanos. Y que no nos sorprenda todo eso, porque está escrito en la palabra, en Apocalipsis 13, dice que la bestia que surge de la tierra le hará imagen a la primera bestia, la imagen de la bestia, y que hará matar a todos, a grandes, a ricos, a pobres, si no obedecen las leyes del país. Realmente, queridos hermanos, nuestras libertades se están perdiendo. Ahora, cuando nosotros predicamos y subimos un video a YouTube, se nos pregunta si el video tiene escenas para niños o que van, más bien dicho, que los niños no pueden ver. Uno tiene que especificar eso, porque si no hay multas que le pueden poner a uno si uno no acata las reglas, los nuevos pólizas de YouTube. Y la verdad, queridos hermanos, es que esto que sucedió en la Revolución Francesa va a volver a pasar. Pero las semillas sembradas, queridos, van a dar vitalidad y vida al mensaje. Y el Señor dice que todos vamos a escuchar la verdad.
el Señor nos ha asegurado que el mensaje va a triunfar. El mensaje va a ser predicado a todos los moradores de la tierra. A todos los moradores de la tierra. Oiga lo que dice 2 de Corintios 13:8. 2 de Corintios, capítulo 13, verso 8. Vamos a leer allí en 2 de Corintios, capítulo 13, verso 8. Dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nadie se puede interponer entre la verdad. Nada, dice, podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual no gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes y aún oramos por nuestra perfección. O sea, nosotros no tenemos nada que temer, hermanos. Esta verdad va a llegar. Y si nosotros nos aferramos a las promesas, Dios va a permitir que hayan mártires y que esa sangre de los mártires sea semilla, así como fue en el pasado, así será. Y muchos se convertirán, queridos hermanos. Y el Señor va a permitir todo eso para que el Evangelio sea predicado a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nosotros tenemos promesas lindas a que aferrarnos. Y vamos a ir al libro de Isaías 33. Isaías 33. En Isaías 33, queridos, nosotros encontramos promesas. Isaías 33. Oiga la promesa que encontramos. En el verso 14 dice de la siguiente manera. Dice, perdón, estoy en Jeremías, es Isaías 33, perdónenme, hermanos. A veces uno se confunde, piensa que ahí está, pero no. Isaías 33, verso 14, dice, los pecadores se asombraron en Sión. O sea, los pecadores se asombraron de Sión. ¿Cuál Sión? La de Apocalipsis 14:1. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y hay una pregunta que dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién? Ahora va a contestar la Biblia, porque la Biblia ya sola se contesta. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y esto me hace recordar al patriarca Job. Job, queridos hermanos, en el capítulo 31 o 30, si no mal recuerdo, Job, dice de la siguiente manera. E hice, dice el Señor, dice Job, inspirado por el Espíritu Santo. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, él hizo pacto con sus ojos, para no pecar con sus ojos. Y dice, todos estos que hacen esto, estos son los que van a morar, los que están en Sión. Y el verso 16 dice, este habitará en las alturas
Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿De qué vamos a tener cuando Cristo muere en nosotros? Cuando nosotros hayamos alcanzado ese modelo perfecto, que nosotros irradiemos a Jesús, que nosotros tengamos la imagen de Jesús. Entonces, ¿de qué vamos a temer? En dar este mensaje, aunque todo el mundo se oponga. Y dice que le dará su pan y sus aguas estarán seguras. ¿A quién representa el pan? A Cristo. Yo soy el pan que descendió del cielo. ¿A quién representa el agua? Dice, yo soy el agua de la vida. Quien bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Querido hermano, también las aguas simbolizan el Espíritu Santo. O sea, la lluvia tardía, la lluvia temprana. Y termino con el verso 17, dice, tus ojos verán al Rey, estos redimidos, dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Verán la tierra que está lejos, no la tierra esta, queridos hermanos, sino la tierra que veía Abraham. Abraham, queridos hermanos, veía una tierra. Se los voy a leer. Dice aquí, porque esperaba. Voy a leer. Por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Querido hermano, esa es la tierra. Esa es la tierra en que tú y yo debemos de soñar en vivir. No esta tierra llena de pecado. Hay que orar mucho, hay que pedirle a Dios que nos ayude a alcanzar esta salvación. Porque, querido hermano, así como dice Lucas 13, cuando yo leo este verso, como que me desanimo, pero al mismo tiempo agarro ánimo. Lucas 13 dice, y leemos, dice, le dijeron a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos por entrar en la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y aquí está hablando de la segunda venida de Cristo, porque el verso que sigue dice, después que el padre de familia se haya levantado, ¿de dónde? Del padre de familia se haya levantado, ¿de dónde? Del santuario celestial. Y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta como las vírgenes insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Así como en Mateo 7:21, que dicen, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre dimos estudios bíblicos, en tu nombre sanamos, hicimos milagros. Y Él les dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Ojalá que nosotros podamos llegar a purificarnos con la sangre preciosa de Jesús. Es mi oración todas las noches, que el Señor me limpie, porque nosotros estamos vendidos al pecado, queridos hermanos. Estamos manchados del pecado. Y entre más vemos a Jesús, su santidad, más sucios nos vemos nosotros, indignos, pecadores, no somos dignos de la salvación, queridos hermanos. Y ojalá que meditemos en esto. Las cosas se están poniendo bien difíciles. Yo voy a hacer un tema dentro de poco sobre
todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, del cierre de muchos negocios. La economía va para abajo y va a haber una recesión económica. Y no se sabe en qué va a terminar todo esto. Así es que, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor pues nos pueda dar una noche llena de paz. Señor Dios y Padre nuestro, gracias le damos por su palabra. Ayúdenos, Señor, a alcanzar la norma de juicio para que nosotros seamos salvos. No somos dignos. Así como le dijo el publicano, no soy digno, Señor, sea propicio a nuestro pecado, Padre bendito. Que su Espíritu Santo pueda morar en nosotros y que nosotros podamos ser